Un saludo, bienvenidos a este espacio, su programa La Palabra, un espacio de pedagogía para la paz y la convivencia. Hoy nos vamos a expandir desde Guarne hacia el territorio con un invitado, Hubert Torres. Él tiene varias facetas y hoy nos va a comentar cada una de ellas y cómo ha logrado articularlas para generar un proceso en la comunidad en diferentes territorios. Bienvenido, Hubert. También le damos un saludo a Vale, que nos acompaña también el día de hoy en esta entrevista. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Qué bueno que nos acompañes. Entonces, para iniciar, Hubert, quiero que nos cuentes de dónde eres, cuáles son tus principales intereses y cómo surgieron. Bueno, ya como ustedes dijeron, mi nombre es Hubert Torres, originalmente de Marinilla, Antioquia, pero pues he vivido en varios lugares, siempre vuelvo a Marinilla. Actualmente soy docente de idiomas, también construyo con guado, permacultor en cierto sentido, y no sé, me dedico a viajar, a escribir, a vivir. Nos has contado que eres súper polifacético, haces un montón de cosas y a través precisamente de esos viajes y todas esas experiencias has empezado como a construir, ¿cierto? Una imagen, una identidad, ¿cierto? Eso que precisamente quieres. Sí. Pero acerquémonos un poquito más a los idiomas, ¿cierto? Listo. ¿Por qué los idiomas? ¿De dónde nació ese gusto por los idiomas? ¿Y qué ha generado los idiomas precisamente como en ese desarrollo de tu identidad? Bueno, yo creo que los idiomas, yo tengo como una relación ahí muy bonita y pues, un recuerdo muy bonito, y es teniendo más o menos 5 años, escucho alguna vez por ahí que mi papá va a viajar a Estados Unidos, se va a ir, y pues yo siempre era mucho más apegado a él, entonces hago algo pues que no me siento tan orgulloso. Estaba alguna vez cerca de una librería y encontré un librito que decía Aprende inglés en 8 días. Hombre, yo lo tomé prestado, teniendo 5 años, y todo ese vocabulario me lo aprendí en esa semana. Empecé a aprender inglés por mi cuenta, y bueno, después me di cuenta de que él no se iba a viajar, entonces dejé de estudiar. Pero eso volvió como a los 12 años, que sentía que no era bueno para nada. Yo decía, bueno, hay gente buena para cantar, hay gente buena para matemáticas, y yo, ¿para qué? Entonces retomé lo del inglés, se me dio muy fácil, y ya en cuestión de un año tenía un buen nivel ya intermedio, y ya como a los 13, 14 años empecé a dar clases particulares. Entonces empecé a sentir, bueno, me reconocen por algo, y esa aceptación lo hace uno como sentir bien. Yo creo que todo el mundo busca una aceptación en algo, y bueno, yo creo que a partir de ahí empezó a llegar una cantidad de oportunidades de cumplir ese sueño de viajar que también tenía desde muy pequeño, siempre como queriendo salir de la casa, siempre incómodo, y sobre todo entender que podía aprender por mi cuenta, que me iba a depender siempre como de un profesor o de tener dinero para pagar una academia para hacer algo. Entonces sí, con los idiomas, sobre todo eso. ¿Cuántos idiomas hablas? Bueno, actualmente trato de mantener como un nivel bueno en inglés, francés y portugués. El inglés sí lo aprendí por mi cuenta, pues sí, desde los 12 años muy seriamente. Ya profesor en el colegio que veían que era como bueno, pues me motivaban. Empecé a trabajar con el SENA cuando tenía como 14, 15 años, hacía presentaciones de educación sexual en inglés, cosa extraña uno sabe. Y bueno, fui como tomando confianza y me empezó a gustar enseñar, sobre todo porque sentía que tenía muy mala memoria, pero cuando lo enseñaba podía recordarlo. Y bueno, al inicio pues es muy gracioso porque yo daba clases particulares a cambio o de comida o de, no sé, algún trueque así. Ya nunca me gustaba como por dinero, ¿cierto? Entonces, sí. Bueno, sí, entonces me quedé con ese idioma. El francés lo aprendí por redes sociales. Empecé a hablar con extranjeros, a buscar por Skype después. Tenía amigos de Marruecos, de Nigeria, de todos lados. Y me la pasaba todo el día pegado a un computador, practicando idiomas. Y el portugués sí lo aprendí viviendo en Brasil. Ya eso fue un viaje que tuve a los 20 años gracias al inglés. Sí, estuve enseñando ya inglés, francés, español. Y bueno, tuve allá como un añito, donde viví como
10 carreras al tiempo, ¿cierto? Yo sentí que pues fue la primera experiencia viviendo solo, me fui sin saber el idioma, sin conocer la cultura, me fui así, vamos a ver qué pasa, y bueno, allá sobreviví un añito. Bueno, desde lo que nos has contado, llevas varios años en ese proceso de docencia, que incluso a veces, en cierta medida fue un poco como por azar. No sé si vos a los 14 años te visualizabas que ibas a hacer durante tanto tiempo ese rol, ejercer ese rol. Y también nos cuentas entonces de todos esos viajes. Yo quiero que nos comentes un poco qué impacto ha tenido para ti poder conectar con tantas personas, con tantas culturas, desde diferentes idiomas, en diferentes territorios, personas tan diferentes, y conocer tantas historias. Total. Sí, no, yo creo que, digamos, gracias a los idiomas yo salí de una burbuja y de una comodidad y de una timidez, porque era extremadamente tímido, pero ya tenía de qué hablar, ¿cierto? Entonces yo dije, bueno, pues vamos a salir. Sí, a los idiomas también le debo esa primer salida de esa burbuja. Pues nunca pensaba como, pues me daba miedo incluso tomar un taxi, tomar un bus. Yo siempre caminaba o en bicicleta y fui rompiendo con todo eso. Sí, desde muy joven me di cuenta que me gustaba aprender conversando y escuchando. Y también me gustaba mucho escuchar a la gente como adulta, pues ya muy viejitos. Sentía que podía tener una ventaja sobre los demás el hablar con gente adulta, ¿cierto? Ya como un paso adelante. Me sentía viejito ya desde chiquito y me entendía bien con la gente adulta. Entonces, y en cada viaje fui perdiendo, uno empieza a enfrentar una cantidad de miedos, al agua, al aire, a todo, que pues, lo hace sentir a uno, pues no como para aumentar el ego y decir como, uy, ¿cierto? Pero sí lo hace más humano y más flexible, más comprensible. Tenés que adaptarte de una a cualquier cosa. Claro. No en todas partes te van a tratar igual, no en todas partes te vas a referir de la misma manera a las personas. Y sí, y desde la misma enseñanza, uno pues, enseñando con niños, tenés que tratarlos de una manera diferente. Ya tratar uno con padres, por ejemplo, desde los 16, 17 años, pues, le da uno una cantidad de tips y uno, bueno, me acerco al padre de tal manera. Ya después trabajar con adultos, con gente mayor, pues he tenido como esa oportunidad de trabajar con todos los públicos y después de tener todas esas experiencias, cada vez me voy casando más con zonas vulnerables, zonas de conflicto, con adolescentes que están como en esa etapa de decir qué voy a hacer. Siento que puedo, no sé si por mi aspecto físico que sigue pareciendo adolescente o qué, pero pues logra uno un impacto ahí como bonito. Y sobre todo de que yo creo que viajar me enseñó eso, a tratar al otro igual, que vos me puedes enseñar siempre algo. Y eso trato de hacer cuando doy clase, que nunca sientan que soy un profesor, como amigo ahí que les está contando historias y los trata iguales, sí, creo que tener como ese acercamiento. Sí, pues, esa empatía, yo creo que lo que uno más desarrolla viajando y es eso, y adaptarse fácilmente de uno pues, a cualquier contexto. Hay algo muy chévere y es como precisamente siendo tan joven haces un montón de acercamientos a la pedagogía, ¿cierto? O a lo que es la educación, aún incluso sin tener experiencia. Y esto ilustra también, como decías tú, cómo todos podemos aportar algo precisamente a la educación del otro y cómo la educación es una herramienta de transformación, porque no solo transforma al otro, sino que me transforma a mí en el proceso. ¿Cómo ha sido precisamente ese acercamiento? ¿Por qué la educación que ha generado en ti precisamente el poder enseñarle a otras personas, el poder compartir con ellas en un aula de clase? Porque digamos, una cosa es cuando yo me encuentro con ellos afuera, pero otra es cuando me tienen a mí como ese referente. Ajá. Uy, sí, no, pues enseñar ha sido... yo digo que todos los procesos que he llevado siempre han sido muy desde la experiencia primero y después a lo técnico. Entonces después de enseñar que como 3, 4 años e irme acercando lentamente como, pues yo pensaba la enseñanza o la educación como didáctica, ¿cierto? Hago algo divertido y él aprende.
Ya después uno va entrando como a la universidad y bueno, va viendo ciertas materias que le dicen, no, listo, es que la pedagogía no es que vos sepas una cantidad de cosas, aunque bueno, sí hay que saber demasiado. Pues yo entendí que enseñar no era solamente tener ese conocimiento del inglés, porque eso pues lo puede tener cualquiera y más ahora que hay internet, sino que debía tener un conocimiento cultural, pues sí, pues, si yo tenía un conocimiento acerca de muchos temas, me iba a poder acercar más fácil a los muchachos. Ah, que es que a él le gusta la matemática, listo, yo soy alguito de esto, entonces me le puedo meter por ese lado. Ah, que le gusta más la biología, entonces yo soy un poquitico de biología y podía conectar mucho más fácil con ellos. Yo creo que empecé a conocer y aburrirme fácilmente un montón de cosas para eso, para poder conocer un poquitico de todo. Alguna vez leyendo Viaje a pie, de Fernando González, él decía, no es lo mismo que vos seas un antropólogo, bueno, digamos un biólogo, vas por un camino, vas por la montaña, ¿qué va a observar el biólogo? Pues va a ver, qué tal planta, tal piedrita, tal ecosistema. Si uno no sabe eso, uno solo ve el camino para no caerse, ¿cierto? Pero si vos sabes algo de geología, sabes de biología, sabes de no sé, de especies, de cualquier cosa, pues vas a tener un mundo ahí, los sentidos despiertos para conocer. Entonces también, por eso, pues la cuestión de enseñar siempre me va a poner en duda. Y las preguntas, yo creo que eso es lo que más me gusta, que los estudiantes le pregunten a uno y uno sentirse incómodo de, no sé, pero esta semana conversamos de eso. Entonces, sí, o sea, pues siempre es una manera de retarse el hecho de enseñar. Pues si uno quiere enseñar y ser un buen docente, sí, hay que estarse retando. Bueno, vos solamente no solamente has tenido la oportunidad de tener varias vivencias, sino que además de eso has podido documentarlas y compartirlas con muchas personas. Yo quiero que ahorita nos cuentes esas experiencias que has logrado documentar desde tu otra faceta, que es la de escritor. Pero antes vamos a irnos a un espacio publicitario. Claro que sí. Vamos a compartir un delicioso café y vamos a agradecer a todas las personas que han hecho posible este espacio, al canal Cable Plus, a nuestros patrocinadores, la cafetería El Avenazo, Café Bar Aroma, también a nuestros aliados estratégicos, la revista ¿Qué más? Y Comunicando con Propósito. Agradecerles porque gracias a todos ustedes y a nuestros televidentes es posible que precisamente historias como la de Juber y todas las que hemos contado acá puedan impactar. Entonces vamos a compartir un café y a ir a un corto de comerciales. ¿Sabías que Cable Plus Televisión cuenta con el servicio de Win Sport Más? Por tan solo 29.900 pesos podrás disfrutar todo el contenido premium deportivo. Para más información, comunícate al 322-1342 o acércate a nuestras instalaciones. Sé que quieres llegar rápido a tu destino, que el camino a veces se hace largo y difícil y que anhelas un descanso. No te apures, en casa te esperan sano y salvo. Bájale un cambio, disminuye la velocidad y déjalos cruzar. Porque al cuidarlos, proteges los ecosistemas. Si transitas despacio, tienes más tiempo para reaccionar y así evitar atropellarlos. Ponte en su lugar. Recuerda que la fauna silvestre es parte del patrimonio natural del país y que sus vidas son valiosas porque ayudan a mantener el equilibrio ecológico. Cuidarlos en las vías demuestra tu compromiso con el planeta y también que eres parte de él. Numeral Vida Silvestre. Hola Kate, ¿qué más? ¿Qué estás haciendo por acá? Y es que sos vos la paciente. Imagínate, Santi, vine a aprovechar el beneficio de limpieza gratis que me da Plenitud en Oral Dental White.
Y como en mi familia somos tantos, eso me representa un ahorro hasta de 200.000 pesos. ¿Y a vos cómo te fue con la afiliación? No, Kate, eso fue súper fácil. Imagínate que ahora, hasta por ser el titular de la cuenta, cuento con un seguro de accidentes de hasta 1.800.000 pesos. Y mi familia tiene que cobertura nacional. Ay, Santi, es que Plenitud da muchísimos beneficios. ¿Y si escogiste la consulta domiciliaria? Claro, y es que Plenitud es tan buena empresa que hasta en Oral Dental White decidimos hacer un convenio con ellos. Gracias por contarme. Ay, Santi, es que lo bueno se comparte. Claro que sí, ven y pues te atiendo. Retomamos nuevamente nuestro espacio, hoy con el invitado Juber Torres. Ya en nuestro primer apartado nos estaba hablando de su faceta como docente y como escritor. Entonces, Juber, queremos que nos comentes una de tus experiencias que ha sido significativa y que has tenido la oportunidad de empezar a documentar para compartir con las otras personas. Bueno, ¿qué te digo? Yo digo que la experiencia más significativa que he tenido empieza hace más o menos 4 años, cuando comienzo a trabajar con la Universidad de Antioquia, en el área de extensión, y es, yo digo, donde ya defino de qué quiero escribir, de qué quiero hablar. Y bueno, es una mezcla de mucho de paisaje, pues cuando yo escribo trato de que el paisaje sea un personaje más, que me cuente también la transformación, la historia. Entonces ahí conjugo un poquitico, pues como ese interés que tengo en la ecología, en lo natural, los idiomas y la escritura. Entonces en el Bajo Cauca llego así por error, nadie quería trabajar allá, todo el mundo decía no, es que eso es peligroso. Bueno, entonces más me llamó la atención y empecé a trabajar en Tarazá, Cáceres, Caucasia y el Bagre. Todo esto pues, lo recorría de lunes a lunes, estaba trabajando, viajando todo el tiempo en la moto y bueno, entonces empecé a tener una cantidad de experiencias muy bonitas. La primera fue como el Festival Vallenato, ver pues, la manera de, no sé si de pronto porque tienen, ¿cierto? Pues mucha herencia ahí costeña, pero son unos maestros para la logística de eventos así. Hay mucho talento, empecé a conocer la vida de los estudiantes, que es tesísima, y cómo definitivamente mantienen en un desequilibrio, en una inestabilidad constante en el ambiente, y hay una tensión siempre. Yo digo que eso lo mantiene uno, pues le devuelve a uno la agudeza a los sentidos. Cuando uno vive en un pueblo tan tranquilo, donde no pasa nada, pues a duras penas respiras y lo que ves. En cambio ya tienes que estar muy atento, sea por animales, sea por desórdenes públicos, bueno, todo esto. Y bueno, entonces a partir de esas primeras experiencias yo digo, yo quiero contar algo sobre esto. Empecé a escribí un cuento que fue publicado por ahí sobre líderes sociales, que me empezó a interesar mucho. Y es una experiencia que tengo en un hotel en Cáceres, de un líder social que conocí, que fue asesinado, tirado al río. Y bueno, yo digo, voy a comentar esto, pero lo publico anónimo porque me da miedo. Y bueno, al final lo publicaron y pues, fue como interesante esa primera experiencia. Al segundo año que vuelvo al Bajo Cauca, digo, quiero algo más grande, quiero visibilizar a una cantidad de voces que acá o son calladas, silenciadas, o esta gente, pues porque digamos todos los estudiantes que querían al terminar el colegio, irse. Me voy para Medellín, me voy para la costa, me voy para... no me quiero quedar acá, y entonces, bueno, ¿quién va a hacer algo? Y en parte, digamos, mi rol ahí en el programa de la ODA es eso, motivarlos a listo, sí, quiero una educación superior, pero ¿qué le voy a volver al pueblo donde yo nací? Porque es que a él debes una cantidad de cosas. Entonces, bueno, empiezo con una idea de novela, yo no decía una vaina ahí muy ambicioso, pero yo digo, bueno, vamos a trabajarle. Y ya por fin el año pasado sí encontré como un ritmo y un tono por donde quería llevarlo, encontré unos 3 personajes. Y bueno, realmente me decido ya así a escribirla de verdad, y ya tengo pues como un capítulo y medio por ahí adelantado, con una experiencia que tengo en Nechí. La carretera es terrible para llegar allá, pues creo que es de los municipios del Bajo Cauca que es demasiado difícil entrar. Y es un día que estoy en un chivero, ¿cierto? Volviendo para Caucasia,
y entra una nena de 15, 16 años que está en embarazo, que tiene 2 días, pues ya se ha pasado 2 días, y bueno, está muy mal y va con el novio que tiene como 15, 16 años también. Y bueno, ese día casi tiene el parto ahí en el carro y la gente creía que porque soy profesor, entonces yo sé de anatomía, yo sé de todo. Una responsabilidad brutal, pues fue tensionante porque fueron un viaje de 5 horas. Y es un parto, pues no es como donde que... ella tenía también preeclampsia, entonces empezó a vomitar, se empezó a poner pálida, pues fue una cosa que yo dije, yo me sentía responsable, yo dije, no se puede morir. Y no sé si, pues uno siente un cambio en la, pues no sé, me parece que los paisas son un poquitico más tiernos, más cariñosos. El costeño tiende a ser un poquitico más tosco. Y esa impresión a mí me dijo, no, pero ¿cómo así, Sante? Y venía de una vereda, entonces venía varios días ya como sufriendo todo eso. Entonces empieza uno a ver todas esas necesidades que tienen que pasar, también las que le pasan a uno, y uno dice, tengo que escribir esto, ¿cierto? Pues lo ideal es sacarlo para este año. Y desde que conocí el Bajo Cauca sentí que yo tenía que contarle a todo el mundo cómo es eso. Pues que no es tan peligroso, que los mejores atardeceres los he visto allá, que las fiestas son geniales, que el talento, allá aprendí a tocar pues el vallenato en la guitarra y no sé, yo creo que me ha hecho, siento que me ha hecho más humano pues estar allá y más comprensible ante el conflicto. Pues bueno, vamos a ver qué sale de ahí. Precisamente, o sea, esa faceta tuya de ser tan polifacético y poder hacer muchas cosas ha permitido que puedas vivir esas experiencias, ¿cierto? Que construyen precisamente. Y de hecho al principio no mencionábamos esa parte tuya, que eres escritor, que tienes un montón de cosas más por ofrecer y por mostrar, y que nos gustaría también motivaros por medio de tu historia para que cada una de las personas que tienen ese tipo de talentos o que quieren hacer muchas cosas con su vida se den la oportunidad precisamente de lanzarse, ¿cierto? De creer en sí mismas y creer que sí es posible, porque muchas veces nos pasa que intentamos un montón de cosas y creemos que no somos buenos, como decías ahora a los 12 años, y a veces solo falta ese salto de fe con nosotros mismos. Sí. Cuéntanos un poco más de esa faceta como escritor, cuáles han sido los retos que has enfrentado precisamente y más con esas historias de la cotidianidad. Listo. Vos decís algo muy bonito que es lo que más trato de incentivar en los muchachos, y es, me creas el cuento. Y yo creo que uno de, pues, digamos, si me gusta ser docente es por eso. No sé si soy muy buen mentiroso o soy bueno para exagerar, pero los estudiantes me creen, ¿cierto? Entonces yo le digo, vos sos como bueno cantando. Yo no sé, pero el muchacho al tiempo aparece y ya es que está en técnica vocal y que quiere ser cantante. Entonces siento que puedo generar esa motivación. No sé si al inicio es una mentira, pero después se vuelve verdad. Yo creo que las mentiras no son tan malas siempre, mientras, es cierto, tengas el propósito. Pero... Y otra cosa también muy bonita es, ¿por qué no ser bueno en varias cosas? Pues no hay que ser un experto. ¿Para qué ser un experto? Pues tienen que haber expertos en la sociedad, sí, porque son los que al final descubren una cantidad de cosas. Pero, digamos, yo prefiero promover y disfrutar de un montón de cosas, ¿cierto? Eso me genera más placer y no me aburro tan fácil, porque pues, si me enfocara solo en enseñar, yo creo que ya me hubiera deprimido. Entonces tengo que estar moviéndome en un montón de espacios que me generen experiencias, porque lo único que uno tiene seguro es lo que viva hoy, ¿cierto? Y esas experiencias no es como que, estoy sintiendo amor en este momento, entonces toda la semana la vas a sentir. No, lo único que seguro tengo es como ahora. Entonces, claro, si en el momento me apasiona algo, quiero tocar guitarra, pues, ¿cómo así? Pues, todos tenemos el mismo cerebro, ¿no? Yo creo que se puede aprender. Y ya es creerse el cuento y descubrir la manera en que uno aprenda mejor. Por ejemplo, yo descubrí que es diciéndole a la gente, no, yo sé eso, no tengo ni idea, yo te puedo enseñar, de pronto me obligo a aprender para enseñar. Pues incluso cuando yo empecé a aprender inglés, yo no tenía ni idea, me sabía por ahí 50 palabras y yo ya decía que era gringo, yo ya sabía. Y la gente me preguntaba, yo no, pues ahorita le digo. Pero llegaba a la casa y empezaba
a responderme todas esas preguntas. Entonces yo no sé, extrañamente mi vida empezó con una mentira que fui haciendo verdad, algo así. Pero también eres autodidacta, que es Sí. importante. Sí. Bueno, ahí que nos Definitivamente. estás hablando de varios intereses, nos habías empezado a comentar un poco de tu pasión por la naturaleza, Ujú. por lo natural. Quiero que entonces también nos cuentes un poco de esa faceta de tu conexión con los paisajes y después con la agricultura. Listo. Bueno, yo creo que, digamos, ese interés ya más consciente por lo natural empieza viviendo en Brasil. Yo viví un año en el sur de Brasil, en una pequeña ciudad que se llama Santa María, muy similar como a estos paisajes, incluso por eso la busqué, pues nunca he sentido afinidad con las ciudades grandes. Entonces me fui muy para el sur y allá empiezo a hacer trekking, empiezo a hacer caminatas ecológicas, donde la gente pagaba un montón y yo veía los mismos paisajes que acá, o pues los de acá mucho más bonitos. Y yo digo, chévere, entonces eso se vuelve un hábito en mí, salir cada 8 días a caminar a la montaña. Empiezo a ver animales exóticos, tigrillos, bueno, muchas aves y digo, qué chévere. Cuando llego ya a Marinilla de nuevo, empiezo con un proyecto de caminatas ecológicas en todo el oriente. Ya me había aburrido de comer otras cosas, entonces empecé a hacer eso. Y bueno, me empezó a gustar aprender cómo se llaman tal árbol, tal planta, tal ave, ¿cierto? Sentía que me podía conectar más, es como cuando vos conoces el nombre de alguien, ya como que, ¿cierto? Empezás a llenar una cantidad de sentimientos, conceptos sobre esa persona. Entonces, si yo conozco el nombre de esa ave, ya voy a tener una conexión más significativa con ella. Y la voy a respetar su espacio, entonces, ¿cierto? Todo eso me va haciendo más humano con todo. Y cuando empezó la pandemia, desesperado porque soy pésimo para quedarme en la casa, me doy cuenta que hay como una herencia por ahí, un lotecito en Concepción, y decido empezar a hacer una cabaña. Nadie me creía, pero pues yo me creí el cuento y empecé a construirla y busqué el material más económico, que era el aguado. Pues yo no lo pensaba por la cantidad de cualidades que tiene, sino por lo económico. Pues empiezo a construirla y a partir de eso entonces empiezo a conocer un montón de gente, empieza a llegar gente que le gusta lo mismo y que me enseña una cantidad de cosas sobre construir ecológicamente. Y también empiezo a aprender, pues, si estoy en la finca tengo que sembrar y quiero sembrar ecológicamente, entonces aprendo a hacer abonos, aprendo a hacer bocachis, aprendo a hacer los insecticidas con ají, con ajo, bueno, con cosas más naturales. Como que una cosa la va llevando uno a la otra. Entonces la naturaleza misma lo obliga a uno a observarla mucho y a respetarla, ¿cierto? Vos mueves una piedra y pues ya estás afectando un ecosistema, entonces uno trata de hacer lo más responsable posible. Entonces por ahí es que me empiezo como a acercar y ya pues conociendo proyectos que no tenía idea que estaba ocurriendo eso tan bonito, sobre todo en Guarne, San Vicente, en Sonsón y en San Rafael, con la permacultura. Entonces ahí empieza uno a conocer, y la permacultura tiene algo muy bonito y es que pues toda la gente que he conocido busca compartirle uno mucho todo eso sin esperar como nada a cambio, o a veces se busca más el trueque que lo económico ahí, como El cooperativismo. no, eso, el cooperativismo. Entonces, es como ese primer acercamiento ahí que tengo con lo natural. No sé qué más. Qué lindo, muchas gracias, de verdad. Contigo podríamos quedarnos conversando todo el día. Sería genial. No. Ah, mentiras. Gracias. Bueno, pero antes de irnos, ¿cierto? Nos gustaría mucho primero, ¿cierto? Reconocer precisamente que para la construcción de esa comunidad y ese cooperativismo es importante, como tú dices, creernos el cuento, ¿cierto? Creernos el cuento de lo que nos gusta, de lo que somos y de nuestros sueños. Antes de irnos, nos gustaría mucho agradecer pues a todos por este espacio y que nos leyeras un pequeño fragmento de tus escritos para que todos lo conozcan. Ah, chample. Bueno, les voy a leer que, no sé, un fragmentico de uno de los personajes de la novela. Es una mujer. Ay, Dios, se perdió. Y bueno, les cuento acá rápidamente. A ver, yo lo encuentro aquí. Para que quedemos antojados, apenas tengas el libro. Bueno, entonces les leo algo cortico.
Bueno, este tercer capítulo es más o menos de la experiencia que les contaba en un carro con una mujer que ya iba a parir. Bueno, empieza firmado para Caucasia, le grita un muchacho el conductor del chivero. Claro papi, móntese, le confirma con voz escandalosa de claro acento costeño. El joven vuelve al diminuto centro de salud, del cual sale una hermosa joven caminando con dificultad hacia la camioneta. Sin ayuda, abre la puerta de atrás y sin quejarse, acomoda su barriga para que entre primero con sus piernas y luego ella se acomoda a la izquierda del profesor, que observa la escena y le tiende su mano de apoyo. Un momento después el mismo joven monta 2 maletas en el volco y tira unos papeles sin la mínima delicadeza encima de las piernas de quien parece ser su mujer. Chipi, el conductor, busca con los ojos la salida del pueblo. Recién lo está conociendo, porque toda la vida vivió en el Bagre y ahora que le dieron permiso de trabajar en Echi, hace entre 2 a 3 viajes por día. Para trabajar en los municipios de aquí, del Bajo Cauca, el chivero debe pagar una vacuna, un porcentaje al grupo armado que controla la zona y puede circular sin problema. Al Chipi lo buscan mucho por el terrible estado de la carretera. El pueblo va quedando atrás, el río, el silencio y el puerto también. Pronto, la carretera vuelve a ser de lodo y agua. Las garzas aparecen gigantes sobre los cultivos de arroz. Parecen un cementerio de viejitos con rostros, negros por el sol del Cauca. Enjutos y arrugados escarban caracoles, lombrices, pescaditos y arroz en ambos lados de la vía, con largas narices puntiagudas. Ese sería como un fragmentico ahí de... Wow, muchas gracias. Gracias a ustedes. Los esperamos en nuestro próximo programa. Muchas gracias a todos, a nuestros patrocinadores, a nuestros aliados estratégicos, al canal Cable Plus y a todos nuestros televidentes. Muchas gracias a Juber, a mi compañera Gisela y a cada una de las personas que hace posible este espacio.